Lucas 11:1, vamos a leer un versículo y dice ese texto de la siguiente forma: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es la oración? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Qué es la oración? En este versículo, probablemente los discípulos habían visto algo en Jesús que se relacionaba con su vida de oración, que los asombró, que los impactó, y eso los impelió a que le dijeran: Jesús, enséñanos a orar. Algo vieron en Jesús. Jesús pasaba mucho tiempo orando, mucho tiempo en oración y menos tiempo con las personas. Nosotros muchas veces pasamos mucho tiempo con las personas y poco tiempo en oración. Pero había algo en la vida de Jesús que impactó a los discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Tuvieron que pedirle eso. Y ciertamente que la oración es poderosa. Y es importante que tengamos revelación de la oración para que podamos entrar en las dimensiones que existen en la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un lugar. La oración es una ubicación en el ámbito espiritual. La oración es un espacio espiritual y en ese ámbito, en ese espacio, tenemos muchas veces encuentro con seres espirituales también. Quiero comprobar lo que estoy diciendo con la misma Biblia. La Biblia es el único texto que se revela a sí misma, que se explica a sí misma. De todos los textos que existen en la tierra, la Biblia, usted quiere saber qué significa o qué es algo, o pregunta en relación a algún tema, en la Biblia encuentra la respuesta a todo, porque la Biblia se explica a sí misma. Allá en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5, Cristo había resucitado y le da una instrucción a los discípulos. Póngame Hechos 1 versículo 4. Y les está diciendo a los discípulos que no se segreguen, que no se dispersen, sino que se queden en un lugar, Jerusalén. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra que esperasen, cuando Jesús les dice que ellos se queden en un lugar en Jerusalén y que esperen, ese esperar no tiene que ver con un lugar físico, sino que tiene que ver con una ubicación espiritual, que es la oración. Y ellos lo entendieron. Entonces se quedaron en el aposento alto, pero no era un esperar como quien está esperando a qué horas. No, era un esperar en la ubicación espiritual llamada oración, porque allí entonces se encontrarían con el Espíritu Santo de Dios. La oración es una ubicación espiritual, más que un instrumento para petición, porque la mayoría de nosotros hemos tomado la oración como una herramienta para pedir, y no es que no se pueda, la oración es para pedir también, pero tiene una profundidad más allá de solamente pedir. Es un lugar donde nosotros entramos y tenemos comunión con el ámbito eterno, invisible, espiritual. La oración obliga que la realidad eterna entre en movimiento en el mundo natural. Una persona que no ora no tiene cita ni encuentro con seres espirituales. Estoy hablando del reino de Dios.
La oración es importantísima porque podemos acceder a ese ámbito. Entonces, cuando oramos es como que forzamos a que el ámbito espiritual eterno se manifieste en lo natural. No sé si a usted le ha sucedido que está orando y de repente una respuesta. Está orando, aquí encontró la solución. Está orando y como que el Señor le muestra alternativa. Bueno, él tuvo contacto con el espíritu de sabiduría. ¿Dónde fue? En el ámbito espiritual llamado oración. Cuando entramos en oración y entramos en ese ámbito, entonces lo espiritual se puede manifestar en lo natural. En otras palabras, usted puede estar en un lugar orando y de repente la atmósfera de ese lugar cambia. ¿Por qué razón? Porque lo espiritual entró, chocó con lo natural, entró en lo natural. Porque literalmente cuando oramos entramos en ese ámbito, en ese lugar. Qué cosa que en Mateo capítulo 6, el versículo 6, solo se los menciono como para que lo tomen nota de la cita. Jesús les dice: cuando oréis, dice, o cuando oren, entren en su aposento. Otra versión dice: entren en su cuarto, entren en su habitación. La versión amplificada dice: entren en su cuarto más íntimo. Y mientras que Dios o Jesús está hablando allí de entrar en un espacio físico, realmente se está expresando de esa manera para que entendamos que la oración es entrar en una atmósfera. Y entonces comenzamos en un cuarto físico, pero con el tiempo que aprendemos y llevamos la dinámica, a cabo la dinámica de oración, Dios nos mete a la habitación de Él. Y en esa dinámica entonces podemos cumplir lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. O sea, ya no estoy solo encerrado ahí, sino que donde yo voy, donde yo estoy, yo entro en la habitación de Dios. Estoy en su presencia constantemente. La oración es un lugar espiritual. No solamente es una herramienta para pedir. Tenemos que ir más allá de esa dinámica de pedir, porque hemos pensado que la oración solamente sirve para eso. Entramos en ese lugar. Vámonos a Lucas capítulo 9, el versículo 28. Otro ejemplo, cuando Jesús lleva a sus 3 discípulos al monte. Este es el monte de la transfiguración. Versículo 28. Aconteció como 8 días antes después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? A orar. ¿A qué subió al monte? A orar. Cristo pasaba orando todo el tiempo, o sea, ese era su estilo de vida. Por eso lo que Él manifestaba naturalmente era glorioso, era poderoso. Y por eso: Jesús, enséñanos a orar. Queremos lo tuyo, queremos lo que tú tienes. Así que sube al monte a orar. Y estando en ese ámbito de oración, en ese lugar espiritual eterno, entonces el Padre se manifiesta. Escucha la voz del Padre. Pero no solamente el Padre, sino que también aparece ¿quién? Elías. ¿Y quién más? Moisés. Qué tremendo. Y la atmósfera era tan gloriosa que el rostro de Jesús comenzó a resplandecer. Y no solo el rostro, sino que también la vestimenta. Porque podemos hacer que el mundo espiritual entre en lo natural. ¿Dónde? En la oración. Diga conmigo: la oración es un lugar. Otra vez, la oración es un lugar. Cuando entramos en oración, entramos en un mundo espiritual. Y ahí entonces tenemos contacto, tenemos cita, tenemos encuentro con el mundo espiritual del reino de Dios. Qué cosa que cuando Él resplandece, entonces significa que la oración nos lleva a experimentar los poderes del siglo venidero, porque es hasta el siguiente siglo, cuando seamos resucitados o transformados, glorificados, vamos a resplandecer. Pero ya allí Jesús estaba resplandeciendo, o sea, porque entró en el ámbito eterno. Muy importante, entró en el ámbito eterno. La oración es poderosa. Cuando usted entra en oración, no sé cuánto les ha sucedido que
De repente usted tiene una circunstancia, se mete en oración, se mete en clamor, le pide al Señor y de repente como que hay algo en la energía de esa atmósfera que produce una convicción en su corazón. Y usted siente cuando está orando como que ya está, ya está, ya está. Y comienza, gracias Jesús, gracias, pero no ha recibido nada todavía. Pero la convicción está ahí. ¿Cuántos han experimentado eso? Entramos en oración y sentimos como que la situación ya está. ¿Por qué razón? Porque entramos en el ámbito eterno y Dios nos permite ver lo que Él va a hacer, aún no manifestándose en el ámbito natural todavía. Entonces la oración produce fe. ¿Qué produce la oración? Fe, es una convicción en nuestro corazón. Quiero que pongamos Judas, el versículo 20. Solo tiene un capítulo el libro de Judas, Judas 1:20. Porque habla de nuestra santísima fe. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, dice que orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo edificamos la fe? Orando. Y si lo hacemos en el Espíritu es más potente todavía. Entonces muchos no tenemos la fe necesaria. La fe es como un mineral que está allá abajo y que necesitamos cavar para extraer la fe. Bueno, la oración nos permite cavar para encontrar esa fe. La oración asegura que nosotros podamos tener fe. Una persona que no ora no manifiesta fe. La fe no viene por gritar. La fe no viene por autoconvencerse. La fe viene cuando pasamos tiempo en oración. ¿Alguien dice amén esta mañana? Pasamos tiempo en oración y se genera la fe. Porque cuando nuestra fe no está al nivel de lo que dice la palabra de Dios, yo necesito levantar mi nivel de fe. Hay cosas que están aquí en la Biblia que para mí son demasiado buenas como para creerlas, como ¿será eso para mí? Y muchos nos descalificamos, decimos no, eso no es para mí, yo no califico para eso. No sé si ha visto el texto de Mateo 18:19, que dice que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo ¿a qué? Acerca de qué? ¿De qué? De algunas cosas, de cualquiera cosa. ¿No le parece demasiado bueno eso? Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieran, usted queda Por eso no recibimos, porque no tenemos ese nivel de fe todavía. Necesito meterme en más tiempo de oración, porque allí voy a excavar esa fe que yo necesito. Nos descalificamos y decimos no, para mí no es eso, eso es para otro. La oración es importante para que podamos crecer en fe. Entramos en el ámbito de oración. Estoy en un ámbito ahora y allí entonces viene el espíritu de fe, o sea, la fuerza espiritual de fe a mi vida. Es una fuerza espiritual. Y la fe es activa. El espíritu de fe es un espíritu activo. Diga conmigo, activo. Es un espíritu, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Movimiento. Movimiento. Fe no es yo creo solamente. Fe es mover. 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 Por eso allá cuando van los leprosos, Lucas capítulo 17, tome nota nada más de la cita. 10 leprosos van donde Jesús y le dice: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice: ok, vayan y preséntense al sacerdote. No dice reciban la sanidad, sino que vayan y preséntense. Entonces cada paso que ellos hacían, iban sanando. Caminaban, sanaban. Caminaban, sanaban. Y en el proceso de caminar fueron completamente limpios de la lepra. Porque la fe es acción. Escuche lo siguiente: el mundo natural viene del mundo espiritual. O sea, nosotros venimos de lo invisible, de lo eterno. Fue creado el mundo, pero lo que se mueve en el mundo natural activa el mundo espiritual. Voy a repetir eso. Cada movimiento
en el mundo natural activa algo en el mundo espiritual. Allá estaba Moisés en el monte. Y entonces levanta las manos Moisés. Y allá en el valle estaba Josué en una guerra encarnizada contra Amalek. Y entonces mientras que Moisés estaba así, le llegaba el reporte: Moisés, vamos ganando la guerra. Uy, qué bueno, qué bueno. Después como que Moisés se cansó. Y entonces al rato viene el reporte de Moisés: vamos perdiendo. Levanta las manos. Al ratito viene: Moisés, vamos ganando otra vez. Mira que hay una conexión entre sus manos y lo que está pasando allá abajo, porque el movimiento en el mundo natural activa algo en el mundo espiritual. Entonces estaba tan cansado que viene Aarón, viene Hur, le toman la mano y se las mantienen arriba hasta que ellos ganan la batalla completamente. Hay algo tremendo en los movimientos que nosotros hacemos. No sea pasivo. 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 ¿Usted cree que cuando David iba danzando hacia Jerusalén lo hacía para manifestar una forma de arte? ¿Usted cree que cuando él iba iba danzando hacia Jerusalén, usted cree que él lo hacía eso para que dijeran: uy, qué lindo cómo danza David? No, 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 él estaba estableciendo gobierno en cada paso que él establecía en su danza. Y todo lo que él hacía, establecía. Miren qué cosa, que cuando está Herodes, ¿se acuerdan la historia que está Herodes y se presenta la hija de la mujer de su hermano? ¿Qué hizo ella? Comenzó a bailar. ¿Usted cree que era por arte eso nada más? Estaba emitiendo en el ámbito espiritual un espíritu jezabélico para que Herodes dijera: te voy a dar la mitad de mi reino si es necesario. Y ahí fue que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Movimiento. La fe es acción. La fe es un espíritu de movimiento. La fe es un espíritu de desempeño. Entonces Santiago capítulo 2 habla que la fe sin obras, o sea, la fe sin movimiento, es muerta. Yo no sé cuántos a ustedes le ha pasado que de repente en el nombre de Jesús, ¡sha!, corto, en el nombre de Jesús, ¡sha!, estamos haciendo movimientos y en el ámbito espiritual estamos literalmente rompiendo muchas cosas. Póngase de pie, pero rápido. Vamos. A veces somos demasiado pasivos nosotros. A veces estamos como que te alabo, Señor, y no sabemos que cada movimiento dice: hollando serpientes y escorpiones. Y comenzamos a hollar serpientes. Vamos, comience a hacerlo como un acto de fe. Y digan: en el nombre de Jesús, todo demonio, todo espíritu enviado a mi casa, a mi familia, toda asignación, yo voy a aullar ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Movimiento. Cada cosa que hacemos con nuestro cuerpo físico establece algo en el ámbito espiritual, porque hay una conexión entre lo eterno y lo natural. Nunca usted se quede quieto cuando estamos en un altar. Nunca se quede quieto cuando estamos en la iglesia levantando altares, porque cada movimiento de usted afecta el mundo espiritual. Yo no sé cuántos a mí me ha tocado. Está una situación por allá y le digo: Señor, esa música me está perturbando. Fuego. Lanzo. Al ratito apagan la música. El movimiento es poderoso. La fe es un espíritu de movimiento. No basta con decir: yo creo. No sé mi esposa si fue que recibió que ella se iba a casar conmigo. Tuvo un sueño y entonces no sé qué fue lo que pasó, pero
le dice a la amiga de ella: amiga, dice, vamos a buscar vestido de boda. Y entonces, estás loca, le dice la amiga, si ni novio tenés. Entonces, vamos a buscar un vestido de boda. Se movió, fue a ver los vestidos de boda. A los pocos días la llamo yo y le digo: hermana, Dios le bendiga. Amén, me dice. Amén, pastor. Se quiere casar conmigo, le digo yo. Fue mi declaración así de un solo bombazo. No, que si la novia, que si no. Ya Dios me había hablado que era el diseño de él. Movimiento. Porque muchos estamos que muévase en el nombre poderoso de Jesús. Actúe en el nombre de Jesús. Establezca lo que Dios le entrega, pero tiene que mover su cuerpo. Vamos, así, mueva. Porque en el mundo espiritual estamos rompiendo, estamos bajando, derribando muros. Estamos haciendo muchas cosas que no las vemos. Es poderoso cuando nuestro cuerpo físico se mueve. Movimiento. ¿Por qué no tenemos fe? No tenemos fe porque no oramos, porque no entramos en el ámbito espiritual de la oración. Y cuando nosotros entramos en ese ámbito espiritual de la oración, es como que viene esa convicción y salimos de la oración. Yo sé que Dios lo va a hacer. ¿De dónde vino eso? Bueno, allá adentro, en ese ámbito, tuve un encuentro con el Espíritu de Dios, tuve un encuentro con el Padre, tuve un encuentro con el Hijo. Pero necesitamos entrar en el ámbito de la oración. Tome asiento, por favor. Póngame Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. La fe es responsable que nosotros entendamos, porque muchas veces no entendemos las cosas que Dios hace. Este texto le hemos dado en varios domingos ya, de diferentes ángulos. Pero dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ok, en la primera parte nada más. Por la fe, ¿qué dice? Entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe, ¿qué? Entendemos. ¿Por la fe qué? Cuando tenemos fe, ¿qué hay? Entendimiento. No entiendo, pastor, ¿por qué Dios? Porque no tenemos fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no ora, porque no entra en su cámara secreta, porque no entra en el lugar donde usted tiene ahora acceso al mundo espiritual, la oración. Hay cosas que no las vamos a entender. Por eso dice la Biblia en el versículo 1, ese mismo capítulo, dice después que la certeza, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se entiende, de lo que no se percibe, de lo que la fe entonces me da seguridad. Yo no lo veo, pastor, yo no sé, porque la mente siempre busca disecar las circunstancias, como será esto, razona. Yo necesito tener fe, porque la fe es la que me va a llevar, independientemente de que se entienda o no se entienda. Dios me va a llevar al lugar, y eso produce un movimiento. No sé si estamos entendiendo esta mañana que yo necesito entrar en oración. La oración es un ámbito, un lugar, una localidad espiritual. Cuando yo entro ahí, tengo acceso a la comunidad celestial, al reino de Dios, y estando allí ahora se produce y se genera que la fe. Y la fe produce movimiento, pero también la fe produce entendimiento. No entendemos porque no tenemos fe. Siempre razonando todas las cosas, siempre diciendo: ay, pero es que yo no entiendo, a saber cómo Dios. Si Dios le dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Miren qué cosa que encontramos ahí en el libro de Lucas, en la historia, el capítulo 1, la historia de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías? Que entró al templo. Él entró al templo y era sacerdote, estaba en el lugar santo, para los que son más entendidos en lo que es el tabernáculo y todo eso, donde estaba el altar de incienso. Y mientras que él estaba ahí, se le aparece un ángel. Capítulo 1 de Lucas, usted puede leer la historia ahí. Y entonces hay algo que el ángel le dice en el versículo 13. Búsqueme Lucas 11, el versículo 13. Versículo 13. Y le dice el ángel: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración
ha sido ¿qué? Oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz, ¿qué? Un hijo, y llamará su nombre Juan. Lea en su casa el resto de ese capítulo. Bien, Zacarías no estaba pidiendo por hijo a estas alturas, ya estaba viejo, ya estaba fuera de la edad de poder procrear un hijo, o sea, de concebir un hijo con su esposa. Era imposible en lo natural. Hay una versión de la Biblia que dice: tu oración de juventud ha sido oída. O sea, él oraba hace años atrás por su hijo, pero al no ver la respuesta, él dijo: no siempre Dios va a contestar, y comienza a entrar consuelo en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Entra al campo de la resignación y se resigna. Dice: ya no va a haber hijo. Pero se le aparece el ángel y le dice: tu oración, o sea, la oración de esos años ha sido oída. Aquí hay llaves poderosas en relación a la oración. ¿Por qué Zacarías tenía duda? Porque había dejado de orar en esa línea. Él dejó la oración porque se resignó. Entonces, al no orar, ¿qué sucede? No hay fe. Cada vez que oramos por algo, va a entrar una fuerza espiritual acá adentro que va a permitir la convicción en nuestro corazón. Cada vez que oramos, vamos a entrar en: yo sé que el Señor me oyó, yo sé que el Señor está obrando. Es como, ¿de dónde viene eso? Porque entramos en un ámbito espiritual eterno. Pero él había soltado la oración y entonces se asustó, tanto así que dudó, y cómo va a hacer esto, y entonces el ángel tuvo que hacerlo mudo hasta que naciera Juan el Bautista. Pero aquí puedo ver yo, mejor dicho, dos cosas importantes. Número uno, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración se cumplió. Número dos, no hay nada imposible para Dios cuando oramos por algo. O sea, aunque ellos estaban fuera de la edad para concebir, concibieron de todas maneras. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nuestras oraciones, cuando son oraciones de Dios, de nuestro corazón al corazón de Dios. Dios no archiva, no embodega, no pone en cajas las peticiones, las tiene en su corazón para el cumplimiento en el tiempo de Él. No suelte su oración, porque sigue vigente en el ámbito espiritual. La misericordia del Padre, porque Él ya no estaba pidiendo por eso. Pero qué cosa que Dios le dice: tu oración, a través del ángel, tu oración ha sido oída. Entonces recibe él la respuesta a su petición. Muchos, yo no sé cuántos aquí soltaron la oración. Y cuando sabemos que la oración es de Dios sobre todo, no suelte. Dígale a los vecinos: no soltes la oración. 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 Es poderosa. Es poderosa. La oración nos establece también en nuestra identidad, en nuestro destino aquí en la tierra. Todos aquí tenemos un destino, tenemos un diseño, y nos establece en ese diseño eterno. Y también nos hace ver esa carga gubernamental que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, porque todos aquí tenemos participación en el reino de Dios, sea a nivel de su familia, sea a nivel de su comunidad, a nivel de la iglesia, a nivel de ciudad. Hay personas aquí que tienen jurisdicción en ciudades, otros tienen jurisdicción en el barrio, otros tienen jurisdicción en su cuadra, otros tienen jurisdicción en su casa, otros tienen jurisdicción en la nación entera, pero todos aquí somos parte del reino de Dios. Y cuando entramos en el ámbito de la oración, es como que se nos revela cuál es el diseño que Dios nos ha entregado y nos activa en ese diseño. Por eso es tan importante que nosotros podamos orar.
capítulo 1 de Daniel, no lo vamos a leer. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, les doy un poco de trasfondo de lo que sucedía en ese entonces. Israel había sido llevada cautiva hacia Babilonia. ¿Por qué razón? Por causa de su desobediencia, y cada vez que Israel desobedecía, entonces Dios permitía que una nación gentil subyugara a Israel, no como un castigo perpetuo, pero como un proceso para que Israel se arrepienta, pida perdón, vuelva a Dios, y entonces la relación con Dios se vuelve otra vez a la normalidad. Pero ese proceso del pueblo de Israel era como constantemente. Así que en esta ocasión Babilonia sitia a Israel, ¿verdad?, a la capital, y se llevan los tesoros de Israel. Se llevaron los vasos del templo de Israel, que eran para el Dios eterno, todopoderoso, y Nabucodonosor los lleva esos vasos para su propio templo, para su propio Dios, con D minúscula. Pero también lleva a las personas de Israel como esclavos, los lleva cautivos. O sea que Israel quedó desolada completamente. Y ese es un cuadro profético de lo que sucede el día de hoy. Nabucodonosor es una tipología del espíritu opresor de estos tiempos. Él quiere subyugar a los hijos de Dios. Después de la caída del ser humano, entonces Satanás establece su gobierno en medio del ser humano. Y el pueblo de Dios mucho del pueblo de Dios está en cautividad, está en cautiverio por ese espíritu. ¿Saben que a Satanás le atraen las sillas de poder? Le atraen donde están los presidentes y los reyes de las naciones, porque a ese nivel él manipula para tener las naciones bajo su opresión y bajo su gobierno. Por esa razón, cuando Dios quiere darle una reprensión a Satanás, lo hace a través de un rey. Allá por Ezequiel le manda decir al rey de Tiro, dice: tú, querubín, oh querubín grande y protector. Y el rey de Tiro no era un querubín grande y protector. Le dice: yo te puse en el lugar santo, hablando del Edén. Pero no era el rey de Tiro que estuvo ahí. ¿Por qué le dice a Tiro eso? Porque Dios le está hablando al trono detrás del rey Tiro. ¿Quién es el trono? Satanás. Satanás opera detrás de los reyes, detrás de los presidentes de las naciones. Y por esa razón, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: os ruego ante todo que hagáis ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por los reyes, por los que están en eminencia. Y sigue diciendo: por todas las personas. Pero es importante que nosotros clamemos por nuestro presidente, por nuestra presidenta, por las que están en eminencia, porque detrás de ellos se establece el gobierno de Satanás. Y uno dice: uy, qué malo ese presidente, o ese otro es un dictador, y ese otro. Bueno, no son ellos. Ellos solo son huéspedes de una fuerza espiritual que los tiene cautivos a ellos. Por eso nuestro llamado como iglesia es que orar, que dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué razón? Porque el enemigo quiere manipular. Y entonces se lleva a todo el pueblo de Israel para Babilonia. Pero miren cómo opera Satanás. Escoge a lo mejor de lo mejor de lo mejor de Israel. Los que tienen sangre noble, los que son inteligentes, los que son sabios, los que entienden cosas complicadas. O sea, buscan los talentos. Nabucodonosor, tipo de Satanás en esta era, en estos tiempos que estamos viviendo, para utilizarlos para su reino, con R minúscula. Si usted tiene belleza física, Satanás tiene una agenda para usted. Si usted es bueno para hablar en público, Satanás tiene una agenda para usted. Si usted es sagaz para las finanzas, Satanás tiene una agenda para usted, porque busca. O sea, él sabe dónde buscar. Él sabe quiénes tienen el talento, quiénes tienen el don.
1:17 Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto viene ¿de qué? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Luego allá en capítulo 12 versículos 4, 5 y 6 habla de los dones, de los ministerios y de las operaciones que Dios reparte a cada uno. Todos aquí tenemos algo de parte de Dios, todos tenemos aquí un depósito de parte de Dios. Satanás lo sabe y dice: necesito ese don, necesito ese talento. Usted tiene un llamado profético, Satanás tiene una agenda para usted. Por eso no descansa. Usted siente que no respira. Ay, usted quiere ir para acá, pero Satanás lo quiere jalar para acá. Usted quiere servir a Dios, pero Satanás tiene una agenda para este lado. Trunca, corta, porque necesita escogerlo para utilizarlo para el reino de Él. Ahora miren qué interesante. Le cambia el nombre a los muchachos de Israel. A Daniel, se llama Daniel, le pone el nombre de Belsasar, el nombre del Dios, con D minúscula, del Dios personal de Nabucodonosor. A los otros, ¿cómo se llamaban? Ananías, Misael, Azarías, y les pone Sadrac, Mesac y Abednego. Les cambia el nombre. ¿Por qué Satanás nos quiere cambiar el nombre? Para que no podamos nosotros trazar el nombre a la fuente, que es el Dios Todopoderoso, y que le demos la honra y la gloria a Él en las cosas que nosotros hacemos. Y lo que busca es corromper el don que tenemos para el uso de Él. ¿No le parece curioso que los que operan en las maras, en el narcotráfico, en la prostitución, les cambian el nombre a todos? El Chucky, la sombra, el terrible, la muerte. ¿Por qué razón? Porque el nombre profetiza respecto al diseño torcido de Satanás. Los apodos profetizan. Y aunque a usted no le hayan cambiado su nombre en lo natural, Satanás tiene un nombre para usted, para desviarlo del diseño y del propósito de Dios. Por eso Daniel se rebeló y dijo: no voy a comer de la comida del rey. En otras palabras, no me van a manipular. No voy a responder al nombre que me han puesto. Diga conmigo: consagración. Más fuerte: consagración. Otra vez: consagración. O sea, es una separación. Dios quiere que nosotros podamos consagrarnos, separarnos, entender que hay una línea clara entre Dios y el sistema de este mundo. Porque muchas personas les han cambiado el nombre en la iglesia. Y en lugar de dar lo que tienen para glorificar al Eterno, lo están utilizando para el otro lado. Y no se dan cuenta. Y esa es prostitución abierta. Porque estamos utilizando lo que Dios me entregó para fines que no glorifican al Padre. Pero Daniel era un hombre de oración. 6:10 de Daniel, que dice que oraba 3 veces al día. Y en esa oración Daniel entendía cuál era su diseño, entendía cuál era su llamado, cuál era su asignación y qué carga estaba sobre sus hombros a nivel gubernamental. Él lo sabía porque él estaba en el ámbito de la oración, en el lugar de la oración. Necesitamos entrar en esa cámara secreta. Necesitamos entrar en ese lugar donde tenemos ese encuentro con el Padre, con el Espíritu Santo, con ángeles, con lo que Dios entrega en ese ámbito, porque muchos de nosotros no sabemos para qué somos buenos en la tierra. Que pastor, yo estoy orando por una casa y estoy orando por un carro y eso es todo en la vida, por una casa, por un carro, como que si eso fuese el propósito por el cual venimos a la tierra. Mejor quédese alquilando toda su vida, pero cumpliendo el propósito de Dios. Yo no estoy en contra que compremos una casa, pero esa no es la razón principal por la cual existimos en la tierra. Tenemos un llamado demasiado grande y entonces el enemigo nos tiene distraídos. Y en lugar de marchar como la luz de la aurora,
vamos entonces como el péndulo, para acá, para acá, para acá, para acá. A veces bien, a veces mal, a veces con economía buena, a veces con economía mala, a veces riendo, otras veces llorando. O sea, esa vida no es la que Dios nos tiene, y por eso tenemos que romper las asignaciones que el enemigo ha puesto sobre nuestra vida. Pero es en oración que vamos a romper esas cosas. Es en ese lugar donde Dios va a producir un rompimiento. ¿Sabe que hay cosas reservadas para la intimidad con Dios? Hay liberaciones en nuestra vida que son reservadas para que cuando estemos en ese lugar de intimidad, Dios rompa esas cadenas. No sabemos qué herencia vamos a dejarle a nuestra generación. O sea, no sabemos, porque estamos tan distraídos haciendo. El enemigo nos tiene viendo tantas situaciones, mientras que si permaneciésemos en ese lugar de oración, tendríamos claro qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Tiempos de oración, tiempos de oración. Yo suelto en el nombre de Jesús esta mañana espíritu de oración sobre esta iglesia. Suelto esta mañana en el nombre poderoso de Jesús espíritu de oración, y todo lo que el enemigo envió como una asignación para que nuestro tiempo y comunión con Él se rompa, se limite, que las oraciones no pasen del techo, sean rotas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Allí vamos a tener la revelación de muchas cosas en ese lugar de oración. Es en la presencia de Jesús. Por eso cuando Jesús decía, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. O sea, primero se le revela a Pedro quién es Jesús, y luego cuando se le revela quién es Jesús, Jesús le dice quién es Él. Tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres, y le dice en relación a la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán, a ti te daré las llaves del infierno, y bueno, todo lo que el Señor, del cielo, perdón, y todo lo que el Señor le profetiza ahí. Ahora él conoce el destino de él, pero primero tiene revelación de quién es Jesús. ¿Y dónde? Es en la intimidad con él. La oración es poderosa, más que un instrumento. Padre, te pido, dame por favor. Solo para eso usamos la oración, y no entendemos que cada vez que oramos entramos en un ámbito espiritual. Qué poderoso eso, qué poderoso eso. Ahí obligamos que el ámbito del cielo se manifieste en la tierra. De ahí salimos empoderados, de ahí salimos con revelación, salimos con conocimiento, salimos con visión, con oído, con olfato. Los sentidos espirituales se agudizan en ese lugar de la oración. ¿Cuánto estamos orando nosotros? Ay, pastor, cuando voy a comer, ahí es donde oro. Cuando me levanto, gracias Jesús por este día, en el nombre de Jesús, amén. Ahí es cuando ora. Cuando viene a la iglesia, vamos a orar, ahí es donde ora. ¿Cómo está su fe? Débil. ¿Cómo está su avance? Débil. ¿Está rompiendo? No está rompiendo. ¿Está avanzando? No está avanzando. ¿Está moviéndose en la dirección de Dios? Muy difícil. No estamos a la altura del movimiento del Padre Celestial, porque necesitamos tiempo. Y sabe que Satanás pelea nuestro tiempo de oración. Determínense a orar y el teléfono. Una emergencia. Ay, hermano, necesito un consejo. 3 horas por teléfono. Ya no oro. Se le revuelve el bebé, se le revuelve el perrito, se arruinó el carro allá. Satanás va a pelear ese tiempo de intimidad y de oración que nosotros debemos tener con Dios. Entendamos, amada iglesia, que Jesús, que los discípulos le han dicho a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Es porque había algo poderoso detrás de la oración, que ellos estaban viéndolo con sus ojos naturales.